Fidelidad conyugal es el tema obviamente de esta mañana. Pero para poder entender lo que es fidelidad conyugal, tenemos que entender primeramente qué es infidelidad. Muchas cosas se entienden al revés. Cuando uno explica algo, se tiene que explicar de forma negativa para que se pueda entender. Y este es uno de los temas que se entiende mejor explicando lo que es la infidelidad más que la fidelidad conyugal. Entonces, la infidelidad dice lo siguiente: es el rompimiento o incumplimiento de reglas estipuladas, aceptadas y adoptadas bajo las promesas de un contrato nupcial, hechas entre un hombre y una mujer y oficiada por un ministro ordenado. No toda persona que se une en coito está bien, a no ser de que primeramente esté unida bajo una persona que esté ordenado precisamente o un ministro de Dios, bajo testigos y bajo el cumplimiento de las ordenanzas de la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en infidelidad, lo primero que se nos viene a la mente es adulterio. Es la primera palabra que se nos viene a la mente y no estamos lejos de la realidad, porque el adulterio es lo principal precisamente en la infidelidad. Apenas una persona comete adulterio, es infiel instantáneamente a su cónyuge. Pero, ¿qué es el adulterio? ¿Quién conoce el séptimo mandamiento? ¿Qué dice el séptimo mandamiento? Pues el séptimo mandamiento dice precisamente: no adulterarás. Ahora, hace algún tiempo atrás, mi esposa y yo íbamos caminando en el pulguero, en el flea market, y mi esposa encuentra un periódico. Y en este periódico decía lo siguiente: decía, adulterio ya no es delito. Y cuando mi esposa me pasó este periódico, que precisamente se publicó en la Ciudad de México, me sorprendí mucho porque lo primero que se me vino a la mente fue: ¿a quién le preguntaron? ¿A quién le pidieron permiso para establecer de que el adulterio ya no es un delito ni una violación de las estipulaciones dadas por Dios a través de la moral que se llama Biblia? No le preguntaron a Dios, lo decidieron entre ellos mismos y entonces optaron por decírselo al mundo entero de que para ellos, según su propio criterio y personal, no era delito el adulterio. Ahora, ¿qué es adulterar? Les voy a mostrar en este momento 4 tipos de adulterio que la Biblia nos habla de ellos fundamentalmente. Estamos hablando ¿de qué? De la infidelidad. Número 1, tenemos el tipo de adulterio, tenemos la circunstancia común, la condición bíblica y la cita bíblica que lo respalda. El número 1 es el tipo de adulterio práctico. Todo mundo lo lleva a cabo. Es práctico. No tengo que hacer nada más que meterme con la vecina o con la secretaria o con el jefe o con el supervisor. Ese es un adulterio práctico, circunstancia común, infidelidad para con tu cónyuge. La condición bíblica precisamente es entendible: sexo fuera de los perímetros del matrimonio. Y la cita bíblica es precisamente Malaquías 2:14, donde dice que para Dios la infidelidad es de condenación y Él odia el divorcio. El segundo tipo de adulterio es el adulterio legal. Y yo tengo mucho cuidado en hablar de este tipo de adulterio, porque mucha gente se divorcia, se casa y se divorcia, tiene segundas nupcias, o seguramente también le llaman terceras nupcias, implicando de que la persona se ha casado una vez y se vuelve a casar, y se divorcia y se vuelve a casar, y no hay ningún problema. Yo tengo mi propio criterio basado en las Escrituras, donde me dice claramente de que Dios odia, aborrece, hasta el punto de que a Dios le dan deseos de vomitar, dice la Biblia, cuando se habla de divorcio.
Para Dios no existe el divorcio. Alguien me puede decir, o algún competente pastor o profesor o teólogo me puede venir con la idea de que hay un divorcio bíblico. Está bien, Pablo estipuló de que si uno de los dos pecaba en adulterio, el otro queda libre de dejar a esa persona, pero no queda libre de unirse a otra. Ese es el gran error que comete la gente al no entender las Escrituras. La palabra de Dios le da permiso a dejar al que cometió el adulterio, pero no le da permiso a casarse con otra persona, a no ser de que con la persona que se va a casar tampoco haya sido divorciada. Hay reglas y estipulaciones que la Biblia nos da claramente para poder regirnos a través de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino implica de que la luz de la palabra de Dios nos debe guiar en todo el escenario de nuestra vida. El tercer tipo de adulterio es el adulterio mental. La palabra de Dios le llama lujuria, el codiciar sexualmente. Mateo 5:28 precisamente lo dice Cristo. Mira, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué significa codiciar? Pues desear lo prohibido es adulterio. Y el cuarto tipo de adulterio es el adulterio espiritual. La Biblia llama apostasía. Conociendo las cosas de Dios, se fueron a buscar algo que no era permitido por Dios. Eso es, según la cita bíblica de Santiago 4:4, amistad con el mundo. Él le llama almas adúlteras, son aquellas que tienen amistad con el mundo. Entonces son 4 tipos de adulterio que la Biblia nos revela. Ahora, para entender mejor lo que es la infidelidad tradicional, digo tradicional porque es lo normal, lo corriente, lo que la gente hace común y corriente. El adulterio es lo primero, pero noten ustedes que hay un círculo y esos círculos van agrandándose cada vez más hasta llegar a uno máximo de afuera. Yo quiero que ustedes escuchen no solamente las palabras, pero que ustedes razonen con su propio corazón y que puedan entender con su mente el corazón de Dios. Porque no es solamente adulterar infidelidad, sino que es también pornografía. Alguien dice, bueno, yo no he adulterado, yo solamente miro y no toco. Eso es infidelidad. Y el círculo de la infidelidad va agrandándose. ¿Hasta dónde vamos a detenernos? ¿Cuál va a ser nuestro límite? ¿Pudiera ser entonces que bailes exóticos fuera infidelidad también? Sin duda alguna. Aquellos hombres que van a mirar que aquella mujer baila exóticamente sobre esa mesa y le ponen $1 o lo que sea, ¿acaso no están siendo infieles a su cónyuge? Las implicaciones comienzan a extenderse, incluso a sextear, que es una de las palabras últimas que ha surgido en estos tiempos. Tomar entonces nuestro teléfono y comenzar a sextear, o sea, a textearle a la otra persona con palabras o con insinuaciones que llevan, obviamente, a pensamientos eróticos. ¿Es eso infidelidad? Sin duda alguna. ¿Dónde nos vamos a detener? ¿Pudiera ser coquetear infidelidad? Totalmente cierto. Una persona que está coqueteando con su amiga o amigo, le está haciendo infiel a su cónyuge. ¿Amén o no amén? Sin duda alguna. ¿Hasta dónde nos vamos a detener? ¿Cuándo es que uno puede decir estoy fuera de la infidelidad? ¿Cuándo uno puede decir estoy dentro? ¿Cuál es la línea que lo define? Quizás este próximo círculo nos puede dar una idea de que codiciar también es ser infiel a nuestras esposas o a nuestros esposos. Cuando miramos a aquel hombre fornido, musculoso o elegante o lo que sea, bien vestido, con buen perfume, no sé.
¿Puede ser infidelidad? Sin duda alguna. La codicia es no tocar. La codicia es no hacer nada. No voy a tocar lo prohibido. No voy a hacer nada. No voy a hablarle a la persona tampoco. Eso es codiciar. Voy a estar con los brazos cerrados, cruzados, y voy a mirar nada más. Y al mirar voy a imaginarme todo tipo de cosas, pero a nadie le estoy molestando. Está ocurriendo lo que le llamamos comúnmente una película en mi mente, o la mente de aquella mujer, o la mente de aquel hombre. Eso es codicia. Me pregunto yo, ¿es infidelidad eso? Pues la palabra de Dios nos dice que el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y cuando hablamos de la codicia, entendemos de que hay 10 mandamientos. Cada uno de ellos nos infunde una doctrina, nos infunde un derecho de acción de parte de Dios. En otras palabras, Dios ha estipulado reglas, no normas, para nuestro proceder. Entre reglas y normas hay una gran diferencia. Regla se estipula y se escribe. Norma se acostumbra a hacerse. Pero cuando llegamos al 10º mandamiento, donde la palabra de Dios dice, no codiciarás, estamos hablando de que esa en particular no es una acción física. Robar es una acción física. Hablar mal, dar mal testimonio, es una acción física. El mentir, el tomar por adulterio a alguien, o sea, fornicar, todo eso es acción. Incluso faltar a la iglesia es una acción, violando el día de reposo. Pero el no codiciarás es sencillamente un pensamiento del corazón. Nadie se da cuenta, pero tú estás codiciando. Y aquel pastor me decía, Pastor Leo, mientras yo estoy arrodillado, no estoy tranquilo. Aunque esté orando en la iglesia, porque mientras oro, una hermana con tacos altos pasa a mi lado y me olvidé de la oración. Ese mismo pastor en otra oportunidad me dice, estoy predicando y enfrente de la iglesia hay hermanas que se sienten con sus piernas cruzadas y me olvido de la predicación. Es un problema. ¿De quién? ¿Del pastor o de quien influye y motiva a pecar a otros? La codicia entonces es un pensamiento del corazón. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, desearla con todo su corazón, ya hecho está el adulterio. Ya adulteró con ella en su corazón, implicando que la palabra de Dios dice codicia es igual a adulterio. Eso es infidelidad también. Y quiero decirles una alerta. La mujer que se viste, como lo acabo de mencionar, provocativamente con las intenciones de suscitar las miradas de los hombres, está siendo cómplice de ese adulterio mental y por ende culpable. Ante Dios es culpable aquella mujer de haber participado, de ser cómplice de la debilidad de otros. Asimismo, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Eso no se ve en la iglesia hoy en día. No se ve modestia, no se ve pudor. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Sabe por qué? Porque las otras se peinaban así. Las otras vestían así, ostentosamente, con oro, con plata y con perlas y con vestidos costosos. Las otras de ese vivir que se cuestionaba. Yo había, dice Job 31:1,
yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Le han llamado el santo Job. Y el santo Job dice estas palabras: yo hice pacto con mis ojos de no mirar con lujuria, con codicia a ninguna mujer. Pero me gusta como dice precisamente la Nueva Internacional, lo cual dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una doncella? Dice la Reina Valera, a una virgen. ¿Cómo yo pudiera mirar a una virgen? Por eso les dije yo, hermanos, que hubiera querido que no jovencitos ni jovencitas estuvieran aquí sin duda, porque el tema se pone más candente todavía al ir avanzando en el tema de la fidelidad conyugal, o en este caso la infidelidad. Pues, ¿qué es la codicia? La codicia es el impulso, aplíqueselo a usted, asimile estas palabras, el impulso de desear más de lo que le permite a Dios y más de lo prohibido, pero lo quiere. Es desear desesperadamente en el pensamiento a alguien o a algo que no te pertenece. Es la obsesión mental de querer aquello con tantas ganas que aún se peque deseándolo. ¿Se ha visto en esas circunstancias? Levante su mano el que... No, bájela por favor, hermano. No era algo práctico. Él o la codicia es o tiene la facultad de adormecer los sentidos del razonamiento natural y enloquecerlos con el deseo de obtener aquello. El problema es que tiene la facultad de controlar tus emociones, tu voluntad y tu intelecto. Y cuando hablamos de emociones, voluntad, intelecto, para los teólogos que están aquí, saben perfectamente que estamos hablando del campo almático, del alma de la persona. Y la codicia tiene la facultad entonces de controlar tus emociones, tu voluntad y tu intelecto y hacerte actuar neciamente para obtener lo deseado, cueste lo que cueste, te cueste tu matrimonio, te cueste tu trabajo, te cueste tu integridad, te cueste tu nombre o te cueste la posición en el púlpito. Porque lamentablemente hay muchos pastores que caen en esta desgracia por ser carnales. David y Betsabé es un buen ejemplo. Cuando David miró a aquella mujer bañándose, él estaba en el templo, donde su casa, pero él miró y vio entonces a aquella mujer bañándose. Lo primero que se le vino a la mente en la azotea, ¿verdad? Lo primero que se le vino a la mente fue: quiero esa mujer, la deseo. En vez de haber estado en la guerra, como dicen otros que debiera haber estado, porque el país estaba en guerra. Entonces el buen ejemplo es este. David codició a esa mujer, infringiendo el 10º mandamiento. Pero al haberla codiciado, planeó también una mentira para poder obtenerla, infringiendo el 9º mandamiento. Y también robó a la mujer, pues no le pertenecía, fue un robo que llevó a cabo, infringiendo el 8º mandamiento. Luego adulteró con ella, se la llevó a la cama infringiendo el 7º mandamiento, no adulterarás. Y por fin mató al esposo infringiendo el 6º mandamiento. Usted siga, ¿quiere que continúe? ¿O ya entendemos lo que hace la codicia? ¿Codicia usted? No me responda a mí, pero respóndele a Dios. ¿Codicia usted a su jefe, a su supervisor, a su secretaria, a la hermana de la iglesia, a quien sea? ¿Le han pasado pensamientos? Pues tenga mucho cuidado. Honroso, dice la palabra de Dios, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Sabe lo que significa mancilla? Sin mancha. Que tu cama esté limpia, que tu sábana esté blanca. Y no se refiere a limpieza de lavadora, se refiere a limpieza moral, según los reglamentos que Dios nos ha dado y nos ha estipulado.
que el acostarte con tu cónyuge sea una hermosura, una limpieza moral. Llévese a cabo lo que se lleve a cabo dentro de esas sábanas. No importa si es tu cónyuge, hay permiso de Dios. Pero si no lo es, vas camino al infierno. La palabra del Señor dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Por qué la palabra de Dios lo difiere entre fornicarios y adúlteros? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Y me he encontrado con hombres o mujeres viejas en el Evangelio que no saben lo que significa la diferencia entre fornicación y adulterio. Pues es fácil. Los dos son sexo extramarital. No obstante, la fornicación se lleva a cabo con un soltero, uniéndose con una soltera sin haber estado casados. O un soltero entrando en coito con una persona casada, que para el soltero vendría siendo fornicación y para la persona casada vendría siendo adulterio. Y el adulterio obviamente es la relación íntima entre dos personas que no están casadas entre sí, pero casadas con otros individuos. El asunto es que Dios dice que Él abomina este tipo de cosas. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y hasta con lo que yo sé, todos nosotros somos humanos. Pero no nos ha venido ninguna tentación, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente, ¿sabe lo que significa juntamente? Paralelamente, de forma inmediata, simultáneamente, le dará la salida con la tentación. O sea, usted tiene la tentación ahí, pero Dios le pone la salida. No es cosa de que usted va a sucumbir en la tentación, porque la salida está pronta y está accesible para ustedes. Génesis 39:12 nos habla de José. Y dice que aquella mujer tomó a José, lo quería tener intimidad con él. Dice que tomó su chaqueta y cuando José se arrancó, dejó la chaqueta con ella. La palabra de Dios dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué cosa? ¿Y qué más? Huyó y salió. Noten ustedes que en las circunstancias en que se encontraba José hubiera sido difícil para otros hombres menos sabios el arrancar en ese momento. Pero él dejó su vestimenta y yo no sé con qué tipo de vestimenta arrancó, pero dice que dejó su ropa en las manos de ella. ¿Se habrá ido desnudo? No lo sé. ¿En paños menores? No lo sé. El asunto es que en el último momento José decidió arrancar de esa tentación que lo quería hacer añicos. ¿Y de qué forma él huyó? No diciendo yo soy un Superman, yo soy el que me la puedo, nada de eso. Él hizo algo muy práctico. ¿Qué fue? Huyó y salió. Por eso yo quiero que ustedes digan esas palabras con fuerza. Pero díganla con fuerza para su propia alma. No se lo digan al vecino, no se lo digan a quien está al lado. Díganselo a usted mismo o a usted misma cuando leamos estas palabras. Cuando te encuentres pensando en lo mucho que te agrada esa persona amiga, hermana de la iglesia o compañero de trabajo, dígaselo a usted, para que se le clave en su memoria y en su corazón. Cuando esperas con ansias juntarte con aquella persona, aún por algo rutinario, pero te arreglas para vestirte bien ante ella o ante él. Cuando tu comportamiento o conversación con él o con ella es un poco insinuante, coqueteante o extremadamente amable. Cuando estés chateando
o mandando cartas o emails, textos que no quisieras que tu cónyuge lo sepa. Cuando veas que ya le estás mandando regalitos o tarjetas o recibiendo regalitos y detalles de esa persona, cuando hayas comenzado con fantasías y a maquinar encontrarte con ella o con él en privado sin que tu cónyuge lo sepa, cuando estés comparando tu esposa o esposo negativamente con atributos favorables de aquella persona, cuando estés hablando de tus problemas matrimoniales con esa persona y él o ella te parece comprensivo o comprensiva contigo, cuando sus caricias te tengan loco o loca y no encuentres fuerzas de voluntad para clamar a Dios por auxilio, y por último, cuando todo tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo, te pida más y más, quiero más y quiero más, y no puedas detenerte, y toda tu mente te incite a pecar, se lo dijo a usted mismo, una alerta para nosotros. El hombre o la mujer cristiana debe aprender a clamar a Dios, aún estando envuelto en las peores y más cautivantes circunstancias de pecado. ¿Me escuchó bien? Se lo voy a explicar más fácilmente. Cuando esté envuelto en el pecado, cuando cada célula de su ser le esté diciendo, termina lo que empezaste. Cuando su mente ya no pueda decir, tengo fuerza de voluntad. Cuando sus emociones ya están descontroladas. En ese momento, el Hijo de Dios debe aprender a hacer una oración y decir, Padre, me da hasta vergüenza en este momento, pero ayúdame. Y en ese instante, Dios no es sordo. En ese instante es como si fuera un rayo, un lightning. En el segundo, Dios le estrecha la mano y lo saca a usted del pecado. Porque Dios odia el pecado y está presto para escuchar las oraciones de sus hijos. Habíamos hablado de la infidelidad regular, la más común, la corriente, pero la infidelidad emocional, aquella infidelidad que ofrece poco o nada de amor, ¿es infidelidad? Lo es. Que tu cónyuge esté rogando por un poco de amor. Ese tipo de infidelidad que ofrece poco o nada de cariño en tu casa. He escuchado a hombres que me han dicho, pastor, gracias por lo que me ha enseñado. Soy más cariñoso con mi esposa. Las cosas han cambiado en mi hogar. Dejar de ser cariñoso y amoroso es infidelidad. El tipo de infidelidad que ofrece poco o nada de comunicación. Ella está haciendo las cosas y él está mirando la televisión o leyendo el periódico o mirando el partido o conversando por teléfonos o quizás qué cosa haciendo, pero no hablando con su amada. Es infidelidad. La infidelidad emocional que ofrece poco o nada de comprensión. Pues no me importa lo que te pasa contigo. Esos son todos tus asuntos, le dice el hombre. O viceversa. No hay comprensión mutua. Poco o nada de valor se le da a la mujer. Algo más pudiera haber, por supuesto, poco o nada de respeto. Aquella mujer que sufre falta de respeto en su hogar. O aquel hombre que sufre falta de respeto algunas veces también, que no siente ese cariño de su esposa, que ella corre a prepararle la comida y a servirle un plato, o a decirle, mi amor, ¿cómo estás? Llegaste cansado, toma asiento, te voy a servir una Coca-Cola, no una Corona, no,
una Coca-Cola de dieta. Pero aquella mujer que se esmera y aquel hombre que está siempre detrás de ella, ofreciéndole amor, cariño, abrazándola continuamente, diciéndole que la quiere, que la ama, ese tipo de comunicación que se requiere. Pero cuando no existe ese tipo de comunicación en el hogar, ella dice, me hacía sentir, ¿pero quién? El jefe, el supervisor, su amigo, el jefe de coro. Qué lástima. Cuando yo recibía esa llamada de aquella hermana de una iglesia conocida por nosotros y por ustedes sin duda. Pastor, por favor, ayúdeme. ¿Qué pasa? Cuéntame. Jefe de coro él, con otra mujer. Y al final le dijo, ya no me sirves para nada, ya no te quiero. Y los detalles son muchos más, por supuesto, no los voy a contar. A lo mejor identificaría quién es. Pero eso es lo que pasaba. Pero aquella mujer que quiere ser fiel al esposo, pero encuentra en su trabajo a alguien, un galán. Entonces ella decía en esta sesión de consejería, él me hacía sentir más delicada, implicando que el esposo no le hacía sentir delicadeza. Él me hacía sentir más atendida. Detalles que necesita la mujer y el hombre no lo lleva a cabo. Lo va a buscar en otro lugar, créanme. Está hecha la mujer de esa forma, no para ser subyugada por el hombre, sino para recibir amor. Ella dice, él me hacía sentir más estimada, lo que no sentía en mi propio hogar, más valorizada, más importante, incluso él me hacía sentir más linda. Yo sé que muchas de ustedes se identifican con lo que estoy diciendo. No en balde soy consejero familiar y ese es mi campo y he lidiado con tantas parejas. Pero cuando llegamos a él, ¿qué dice él? Cuando le pasa a él, él me decía, ella me hacía sentir más capaz. Más capaz. En mi casa soy el tonto, pero ella me hacía sentir capaz. Ella me hacía sentir más optimista de que las cosas iban a ir bien. En vez de escuchar en la casa que me decían, tú todo el tiempo con tus cosas, tus tonterías, nunca sales de ese enredo que te metes. Ella me hacía sentir, decía él, más inteligente. Me sentía alguien reconocido incluso. Aprendan las mujeres y aprendamos los hombres. Ella me hacía sentir más interesantes. Una debilidad de los hombres. Me hacía sentir más interesante. Y en la casa no, un trapo que se limpia cualquier cosa. Y por fin el hombre dijo, me hacía sentir hasta más guapo aquella mujer. Wow. Si nosotros termináramos aquí diríamos, el cometido se logró. Hemos entendido algo de lo que significa ser fiel en comparación a ser infiel. Cuando vemos la infidelidad convencional, lo que conviene, lo práctico, bueno, no puedo ser fiel a mi esposa porque estoy muy ocupado en el trabajo, no tengo el tiempo, me falta el tiempo por causa de los niños, pero estas son solamente excusas, me falta interés por el cónyuge, ya no me siento interesado. Todo eso es infidelidad y salimos de la infidelidad del adulterio. Hemos entrado por las ramas de lo que es la infidelidad. Infidelidad convencional habla de falta de atención para con tu cónyuge. Ya no le prestas la atención, ya no valen sus palabras tanto como valían antes. Le dedicas más tiempo a tus amigos o a tus propios familiares.
Hablaba con una hermana por teléfono. ¿Dónde está su esposo? Con sus amigos. ¿Dónde? ¿En qué parte? Seguramente mirando los partidos. Mientras ella llamaba al pastor Leo para decir los problemas y cómo yo podía ayudarla. Esta no es una clase de consejería, pero si tuviera que dar una clase de consejería ministerial, les diría exactamente el peligro que existe cuando una mujer llama por teléfono a un hombre, y peor, cuando una mujer de la iglesia va a la oficina del pastor a decirle: pastor, aconséjeme. La infidelidad convencional habla también de ser falta o tener falta de espiritualidad. Un hombre que tiene falta de espiritualidad o una mujer que tiene falta de espiritualidad, entonces va a ser infiel. Se ve de la siguiente manera: Dios, la esposa y el esposo. Pero mientras más estrecha sea tu relación con Dios, mejor será tu relación con tu cónyuge. En otras palabras, si tu relación con Dios es más estrecha va a ser tu relación con tu esposa o con tu esposo. La clave de esta realidad es una relación matrimonial permanente, es una relación que pone a Dios dentro de la ecuación matrimonial. Si tú sacas a Dios de tu matrimonio, has destruido tu matrimonio. Te quedan fechas, te quedan días para que se acabe y sean solamente esposos comprometidos a vivir bajo el mismo techo, pero no por una relación, sino que sencillamente por amistad. La alerta es cuando el hombre o la mujer cristiana descuida su fidelidad espiritual, está propenso a perder su fidelidad conyugal. Y quiero decirles que la fidelidad comprende respeto, inversión, confianza, dedicación, compromiso y responsabilidad. Eso comprende la fidelidad. Si no llevamos a cabo estas necesidades, nuestro matrimonio va a ir al piso. La fidelidad comprende dedicar tiempo de calidad a la esposa. A mí no me pueden tocar el día jueves en la iglesia. Yo trabajo lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Todo el día y prácticamente las 8 horas y 10 horas sin ningún problema. Toda la semana, cumpliendo 60 horas y muchas veces más de trabajo en la iglesia, pero nadie me puede tocar el día jueves porque salgo con mi esposa a comer, a los garage sales, la invito a un restaurante, a ver una película y pasamos un date. Tengo un date con ella. Y han habido hermanos que me dicen: pastor, por favor, necesito que usted me dé tiempo el día jueves para conversar. Lo siento, venga el miércoles o venga el viernes. Y yo tengo 30 y tantos años casado con mi esposa y yo vivo con ella como si me hubiera casado ayer. Vivo todavía una luna de miel con mi amada esposa. Con la edad que tengo y con los años que tengo encima de matrimonio, somos como dos palomitos recién conociéndose. Es una belleza, gracias a Dios, el matrimonio que yo llevo con mi esposa. Mis hijos tan grandes, me ayudan en la iglesia, no tengo razón de quejas. Dedico tiempo con ella. Hago citas románticas para poder juntarme con ella y pasar un buen tiempo. Pero también, ¿sabe qué cosa? Nos arreglamos, mantenemos una higiene, nos vestimos bien, tratamos de estar perfumados, tratamos de estar arreglados, especialmente cuando vamos a intimar. Aprenda, porque son infinidades de veces las que vienen parejas a mi consultorio que me vienen diciendo: no aguanto a mi esposo, no le aguanto el olor cuando se acerca a mí. No quieren saber lo que el esposo me dice de la esposa, pero los dos son iguales. Y eso pasa muy a menudo, no lo entiendo. Entonces uno tiene que regar esa fidelidad, mantener la llama encendida para poder estar como el día en que recién se conocieron. La fidelidad entonces se cultiva, se mantiene, se riega, se le invierte tiempo y se le dedica.
atención. Quiero ir terminando con el primer principio de la fidelidad. Ojalá lo podamos entender bien. Escucha, mira, toda tu energía sexual debe ser dirigida hacia tu cónyuge. Absolutamente. ¿Sabes lo que significa la palabra absoluto? Absolutez. No tiene espacio para nada más. Es completa, es total, es suficiente. Absolutamente toda tu energía sexual debe ser dirigida hacia tu cónyuge en palabras, en pensamientos y en hechos. Y esto se ve de la siguiente manera. Cuando hablamos de palabras, tú debes ser fiel a tu esposa diciéndole piropos. Qué bella te ves, qué linda te ves. Lo que se le ocurra. Piropos al revés y al derecho para su esposa y piropos para su esposo. Declaraciones de amor. Te amo, mi amor. Eres la mujer más linda. Me alegro de que Dios te haya traído a mi vida. Declaraciones de amor. Pero cuando se trata de palabra también, insinuaciones eróticas. Y eso se lo dejo a su mente. Dígaselo a su esposa. Dígaselo a su esposo, no tenga miedo, háblele de todo corazón, dígale tonterías que sonrojan a su esposa. Que ella se esconda incluso, y aunque esté totalmente vestida, se comience a tapar. Hágala usted sentir como la reina de su casa, como la estrella de su casa. Y por supuesto la mujer también al hombre. Eso es fidelidad de palabras. Cuando hablamos de fidelidad de pensamientos, hablamos de que todas sus imaginaciones sean su esposa. Lo que usted se imagine, ella sea la figura en su mente. Fantasías, ¿cómo no? Por doquier, pero que la fantasía sea con su esposa y en su mente ella sea su fantasía. Cuando hablé con el pastor en esta iglesia, me dijo, Pastor Leo, hable claro nomás que lo necesitamos. Pero no sabía él en qué camisa de 11 varas se estaba metiendo. Pero tenga fantasías, hermanos, en el buen sentido de la palabra, con su esposa, sea esa imagen su cónyuge, sea ella o sea él, en su mente. No la modelo, no Mr. Universe, su esposo o su esposa, la fantasía. ¿Y por qué no? Codicie. Hablamos de la codicia, ¿no? No debemos codiciar. La palabra del Señor lo dice clarito. No codiciarás la mujer de tu. Jamás dice Dios que uno no debe codiciar a su propia carne, a su propia mujer o a su propio hombre. Yo codicio a mi esposa. Por eso que le dije de que mi vida con mi esposa es como si nos hubiéramos casado ayer. Hay que motivar, regar, hay que invertir tiempo y dedicación en el matrimonio. Y por último, hechos. Cuando hablamos de hechos, obviamente, hablamos de caricias. Que tus caricias sean para con tu cónyuge. Que le traigas regalo y que le des atenciones. Todo lo que tú hagas que sea para con él o para con ella. La voz de alerta dice, tu cónyuge debe ser tu amigo o tu amiga. Tu confidente debe ser tu amante en todo el sentido de la palabra. El segundo principio de la fidelidad es ayúdate a ser fiel usando técnicas proactivas de prevención antidebilidad. Déjeme explicarle lo que significa eso. Ninguno de ustedes aquí es suficientemente fuerte como para mantener la cabeza retirada de una mujer, le hablo a los hombres, que vaya caminando por al lado y esté vestida insinuosamente. Todos aquí. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nadie la pudo tirar. Entonces, ayúdate a ser fiel usando técnicas proactivas en cuanto a tu propia debilidad. Indica esto que en el mall o en cualquier lugar público camina con tu cónyuge de la mano para que sea obvio.
Camina con ella o con él de la mano para que quien quiera que esté pasando por al lado vean de que ustedes se pertenecen uno al otro y tú tengas una razón sencillamente de seguir mirando. Tú no vas a andar con la mano y mirando para allá, imposible, ¿no? Porque para eso es mejor que te suelten la mano y te dejen completo. Lo otro es, trabaja con tu computadora, tanto las mujeres como los hombres. Lamentablemente esto es un asunto más del hombre, pero trabaja con tu computadora estando la pantalla accesible a la vista de otros, incluyendo a la vista de tu esposa o tu esposo. Yo le dije a mi hijo, que ya va a cumplir 13 años, le dije, mi amor, usted puede utilizar la computadora cuando quiera, porque él me dijo, papá, ¿puedo utilizar la computadora para entrar en el internet? Usted puede hacerlo, le dije yo, pero dé vuelta la computadora para acá, cosa que todos lo veamos. Y él precisamente se pone en el desk, nosotros pasamos por la casa y en cualquier momento y de cualquier ángulo prácticamente se ve la computadora de él y todos ven lo que él está observando. Que seamos así. Ayudémonos a ser proactivos en nuestra propia debilidad. En el restaurante, siéntate en un lugar menos propenso a que mires a las personas que pasan. No te pongas cómodamente a ver los que van a venir pasando mientras tu esposa está ahí, porque yo lo he visto. La esposa se encuentra ahí, el hombre acá, y el hombre mirando las que van pasando por allá. No, mejor ponte arrinconado para que la pared esté por el otro lado y tu esposa esté al frente. Ayúdate tú en tus propias debilidades. Lo próximo es, reúnete y mantén tu amistad. Y yo me pasé ya 15 minutos, pastor, ya estoy terminando. Reúnete y mantén tu amistad con personas sanas y de igual o mejor moral que tú. No te hagas amistades que te estén envolviendo en palabrerías, en palabras malas o en pensamientos desagradables a Dios. Busca personas más morales que tú o más espirituales que tú. Y vamos a terminar con el tercer principio de la fidelidad. Aplica de forma práctica y literal que ya no son dos sino una sola carne. O sea, apliquémoslo de forma literal y práctica de que ya no somos dos sino una sola carne ante Dios. El yo debe desaparecer. Yo aquí, yo allá, que desaparezca. Va a entrar de forma imperante el nosotros. Nosotros, mi esposa y yo, compramos esta casa. Nosotros decidimos comprar ese carro. Nosotros fuimos al supermercado a comprarle la ropa a los niños. Nosotros vamos a la iglesia. Siempre nosotros. Tu esposa y tú. Tu esposo y tú. El yo debe sencillamente desaparecer. Nunca andar solo si es posible. Yo cuando voy a conferencias, voy con mi esposa. Me llamaron para ir a una conferencia ahora en Tennessee, dentro de una semana. Y yo le dije, con mi esposa voy. Me pagan el ticket del avión mío y de mi esposa, si no, sencillamente no puedo. Inmediatamente me dijeron, por supuesto. Y ya está todo hecho. Con mi esposa voy donde quiera. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, no necesariamente porque él lo dijo. Él dice que en una oportunidad él fue a unas conferencias y se dio con las manos en los bolsillos, así, las manos en los bolsillos, y silbando, mientras miraba a unas mujeres. Entonces, en ese momento, él se dio cuenta de que solo no podía andar. Y él dijo, desde ese entonces salí con mi esposa. Vaya con su cónyuge, donde quiera que vaya. Al supermercado, vaya con él o con ella. No anden solos. Ayúdense, provóquense a la unión, no a la infidelidad. Entonces, siempre andar con tu cónyuge. Lo otro es, la urgencia de otros es menos importante que la de tu esposa o tu esposo. La hermana está pidiendo que por favor le haga esa carta. Pero yo digo, hermana, esa carta yo se la voy a hacer, pero hoy día es el día que tengo con mi esposa. Yo se la llevo pasado mañana. Pero pastor, lo que pasa es que me la pidieron lo más pronto posible. Y entonces, ¿por qué no me la pidió antes, hermana? Lamentablemente va a tener que esperar. Se la tengo a primera hora mañana o algo así. Pero la urgencia de otros es menos importante que la urgencia que necesita tu cónyuge. Ojalá lo puedan entender. Jamás permitas que deshonren o desacrediten, hablen mal o se burlen de tu esposo o de tu esposa.
No lo permitas, enójate, ve en contra de eso y jamás promuevas o compartas o participes de conversaciones o acciones que denigren a tu esposa. Así es que, hermanos, uno tiene que ponerse en su lugar. ¿Quién se sabe Eclesiastés 4:12? ¿Cómo dice? Dice, cordón precisamente de 3 dobleces no se rompe pronto. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu santa y divina presencia en este momento. ¿Cuántas cosas hemos hablado? ¿Cuántas cosas hemos dicho? Esperando que tu santo y divino Espíritu remueva nuestras cadenas, nuestras imperfecciones y remueva el piso de nuestros pies para solamente confiar en ti. Venimos ante tu presencia, Señor, no solamente aprendiendo una retórica, pero queremos llevarlo a la obra y a la práctica, vivir en unión y en perfección con nuestro cónyuge, serle fiel por el resto de nuestra vida. Que el día de hoy sea el primer día de esa fidelidad que debemos de mantener. Ayuda a esta iglesia, a cada hermano, a cada hermana, que cada uno de ellos tiene, Señor, sus dificultades y tú las conoces. Ayúdanos, en ti confiamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.